presas de tierra, a cargo de la ingeniera Liz Palomino Segarra, ingeniera agrícola egresada de nuestra universidad, con una maestría en Ingeniería Geotécnica de la Universidad Nacional de Ingeniería, con más de 8 años de experiencia en exploración geotécnica y mecánica de suelos en edificaciones y diversas obras hidráulicas, y también docente de nuestra Facultad de Ingeniería Agrícola de la UNAM. Les vuelvo a repetir las indicaciones de participación. La ingeniera expondrá los temas y en su debido momento daré las indicaciones para que puedan resolver sus dudas. Pueden escribir sus preguntas y dudas en las bandejas de Meet. También les pedimos que silencien sus micrófonos para no interrumpir la ponencia. Repetirles que pueden escribir sus preguntas en la bandeja de Meet para que la ingeniera les responda en su debido momento. Muchas gracias. Ok, ¿puedo empezar? Sí, ingeniera, puede empezar. Buenas tardes a todos los alumnos y público en general. Como ya lo mencionó Jocelyn, el tema de hoy es propiedades mecánicas de las arcillas en presas de tierra. Voy a compartirles el PPT. Bien, voy a empezar describiendo un poco el origen del suelo, ¿no? Los suelos están formados por la meteorización de las rocas. Los geólogos comúnmente utilizan el término meteorización de las rocas para describir todos los procesos externos por medio de los cuales las rocas experimentan descomposición química y desintegración física, ¿no? Proceso mediante el cual las masas de roca se rompen en fragmentos más pequeños. Existen dos tipos de meteorización, que es la meteorización mecánica y la meteorización química. Mediante la meteorización mecánica se fracturan las rocas en fragmentos más pequeños debido a la acción de fuerzas físicas como la corriente de agua en los ríos, el viento, las olas del mar, el hielo glaciar, etc., ¿no? Con la meteorización mecánico-física se forman las partículas de limo, arenas y gravas, mientras que la meteorización química es la descomposición química de la roca madre. Entre los distintos procesos de alteración se pueden nombrar la hidratación, que es el paso de la anhidrita a yeso, la disolución de sulfatos en el agua, la oxidación, la segmentación, etc. La meteorización química nos favorece la formación de las partículas de arcilla. En el medio nosotros encontramos el suelo compuestos de estos 4 elementos, de estas 4 partículas. Por lo tanto, entonces la meteorización de la roca se da alternadamente meteorización mecánica y meteorización química, ¿no? Entonces, según la clasificación SUC, el G nos identifica la grava, el S la arena, el M el limo, la C de arcilla, ¿no? La O de los limos orgánicos y arcillas orgánicas, el PT, que es la turba de suelos altamente orgánicos, H, que es alta plasticidad, L de baja plasticidad, W bien graduados y P mal graduados. Imagino que los que han llevado ya mecánica de suelos entienden bien estos términos. Entonces, la clasificación SUC y también en base a lo que nosotros encontramos in situ el campo, podemos encontrar una mezcla de estos suelos. Pueden ser de repente, según la formación, las gravas arenosas o las gravas limosas, GM, o las arcillas limosas, o las arenas arcillosas como las SC, ¿no? Entonces, vemos que in situ, en el campo, esta meteorización se da de forma conjunta, es por eso que tenemos suelos compuestos con estas diferentes partículas, ¿no? Bien, en cuanto a los suelos arcillosos, aquí muestro que va a depender mucho de su formación atómica, de cómo se ha formado. Es por eso que quería empezar con este tema. Entonces, en la figura, haciendo un remember, en esta parte de acá vamos a ver cómo se forman las láminas de sílice, en la figura 1B, en la figura 1D, cómo se forman las láminas de gipsita, ¿no? En donde se involucra un átomo de aluminio. Cuando este aluminio es reemplazado por magnesio, la lámina ya no se llama gipsita, sino se llamaría brusita. En la figura 1E se puede ver que cuando una lámina de sílice se coloca sobre una lámina de gipsita, estos átomos de oxígenos reemplazan a los hidróxilos para satisfacer sus enlaces de valencia. Aquí vamos a ver
cómo se conforman las arcillas con estas láminas que se han formado a partir de los tetraedros y los octaedros. Nosotros vamos a conocer en campo que tenemos varios tipos de arcillas, la caulinita, la hilita y la montmorilonita. Entonces, la caulinita consiste en capas repetidas de láminas elementales de sílice y gipsita. Cada capa es aproximadamente de 7.2 Armstrong de espesor y se mantienen unidas entre sí por enlaces hidrogénicos, mientras que la hilita consiste en una lámina de gipsita enlazada a dos láminas de sílice y es denominada a veces mica arcillosa, que también se va a identificar fácilmente en campo. Las capas de hilita están enlazadas entre sí por iones de potasio. En la montmorilonita tiene una estructura similar a la hilita, es decir, una capa de gipsita enlazada con dos láminas de sílice. Los iones de potasio no están presentes aquí y una gran cantidad de agua es atraída hacia los espacios entre las capas. Generalmente, los suelos expansivos están formados por este tipo de arcillas. Las montmorilonitas, por su formación, es que capturan una gran cantidad de agua y esta tiende a cambiarles el volumen. Es por eso que muchas veces se le considera un suelo peligroso para las cimentaciones de diversas estructuras. Las propiedades mecánicas de un suelo fino con contenido despreciable de arcilla son funciones de la relación de vacíos, del peso volumétrico, del grado de saturación y de la estructura o arreglo relativo de las partículas sólidas. La orientación del agua alrededor de las partículas de arcilla da a los suelos arcillosos sus propiedades plásticas. Por eso es que ustedes van a conocer arcillas de alta plasticidad, mediana plasticidad y baja plasticidad. No, en realidad es por el arreglo de los iones del agua que se pegan a las partículas de arcilla. Una presa de tierra generalmente está conformado por un núcleo que está compuesto por un material arcilloso, que es el que va a garantizar la estanqueidad de la presa y al mismo tiempo va a contribuir con su estabilidad. Es por eso que es importante darles un talud tanto aguas arriba como aguas abajo. No necesariamente pueden tener el mismo talud tanto aguas arriba como aguas abajo, puede variar dependiendo de la disponibilidad del material, ¿no? Pero generalmente tiene un núcleo con un material arcilloso. La transición está compuesta por material arenoso seleccionado, el cual tiene como función evitar la segregación del material fino. ¿Qué es la segregación? Cuando el agua va a pasar a través del núcleo, este flujo de agua va a tender a llevarse el material fino. Entonces, la transición va a evitar que este material fino sea segregado, ¿no? Sea expulsado. El espaldón está conformado por material granular seleccionado, el cual va a cumplir con la función de confinamiento. El talud que se le dé aguas arriba y aguas abajo deberá garantizar la estabilidad de la presa. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No hay preguntas todavía, ingeniera. Puede continuar con la presentación. Ya. Las propiedades mecánicas de las arcillas. Las propiedades mecánicas de las arcillas son la permeabilidad, la resistencia al corte y relaciones esfuerzo-deformación. Las arcillas compactadas son comúnmente usadas en la construcción de presas de tierra, con el fin principal de minimizar el flujo. Disculpe, ingeniera, tenemos problemas con la presentación, con la diapositiva, por favor, igual. Gracias. ¿Lo vuelvo a colocar? Sí, por favor. Ya. ¿Esta la vieron? Sí, esa no la habíamos visto. Gracias, correcto. Las propiedades mecánicas de las arcillas son la permeabilidad, la resistencia al corte y la relación esfuerzo-deformación. La permeabilidad. Las arcillas compactadas son comúnmente usadas en la construcción de presas de tierra con el fin principal de minimizar el flujo. La permeabilidad hidráulica es el gobernante. En muchos casos se desea que la permeabilidad hidráulica sea menor que 10 a la menos 7 centímetros por segundo, lo que se logra controlando el grado mínimo de saturación durante la compactación. El contenido de agua del suelo se relaciona con la permeabilidad. En arcilla se producen tensiones capilares que favorecen la formación de grumos que dificultan la compactación. El resultado no es el mismo
en densidad seca máxima, aumentando agua que esperando a que el suelo la pierda, es decir, compactando por la rama húmeda o por la rama seca, pues el suelo tarda tiempo en admitir agua que se agrega, es decir, aumentando agua en el suelo. Este tarda en uniformizar el contenido de humedad en sus partículas. En esta gráfica voy a explicar un poco más todo lo que se ha dicho anteriormente. En una curva de compactación, bueno, en los materiales arcillosos que van a conformar el núcleo de la presa se tiene que compactar, ¿ya? Para reducir los espacios vacíos, o sea, tenemos que reducir la relación de vacíos en el suelo, del suelo arcilloso, y así minimizar la permeabilidad hidráulica y garantizar que este coeficiente de permeabilidad sea menor que 10 a la menos 7 centímetros por segundo. Bien, en el laboratorio se realizan dos tipos de compactación, es la compactación del Proctor estándar y la compactación del Proctor modificado. Ustedes van a revisar en diferentes bibliografías que siempre se refieren a estas dos energías de compactación, ¿no? Que desde hace años se viene utilizando. La compactación estándar y la compactación de Proctor modificado generalmente es la compactación de Proctor modificado la que se utiliza para presas y pavimentos, ¿no? En esta se trabaja con la energía del Proctor modificado. ¿Por qué el Proctor modificado? Porque tiene mayor energía de compactación. Y nosotros tenemos que utilizar... La... Joseph, ¿me escuchan bien? La escuchamos, ingeniero, sí la escucho. Generalmente es la que se utiliza para la construcción de presas y para los pavimentos. La humedad óptima y la densidad máxima que se puede alcanzar en un suelo corresponde a una determinada energía de compactación, es decir, con la energía de compactación del Proctor estándar, para un mismo suelo van a tener una humedad óptima y una densidad seca específica. Para el mismo suelo compactado con la energía del Proctor modificado van a obtener otra densidad seca máxima y otro contenido de humedad para un mismo suelo. Es que los dos ensayos de compactación trabajan con distintas energías de compactación. El ensayo se realiza con muestras a diferentes contenidos de humedad, por eso es que ustedes ven acá los puntitos con los cuales se ha traslapado a esta curva. Se trabaja un primer espécimen con un contenido de humedad y luego se le da una cierta compactación. Se trabaja otro espécimen con otro contenido de humedad, se le compacta, otro espécimen, se trabaja con por lo menos 4 especímenes a diferentes contenidos de humedad. Al realizar la curva, es el punto máximo el que nos va a dar el contenido de humedad y la densidad seca máxima. Esto es en todos los ensayos de compactación, nos debe dar estos dos resultados principalmente. En una curva de compactación nosotros vamos a ver que se forman dos ramas, la rama seca y la rama húmeda. En la rama seca se representa el incremento gradual del agua y por ser un material arcilloso, la humedad tarda en uniformizarse.